Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión vamos a seguir con DaVinci Resolve y con el proyecto de montaje que hicimos en el vídeo anterior. En esta ocasión vamos a ver cómo compensar, subir o bajar el volumen de cualquier clip de audio en concreto y aparte también vamos a ver una cosa muy importante que es cómo añadir cortinillas y efectos de transición entre nuestros clips de audio. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, como ves, al abrirlo, ahora ya sí nos aparece una miniatura que es un clip interactivo de nuestro montaje. Pues bien, para abrirlo bastará con seleccionarlo y pulsar el botón abrir o con darle doble clic a la miniatura. Una vez aquí, lo primero que voy a hacer es acercarme con el zoom y vamos a centrarnos en concreto en estos dos clips que vemos en la zona central, donde podemos observar que el volumen de ambos clips son muy bajos con respecto al anterior y al posterior, ¿de acuerdo? De modo que me voy a acercar mucho más aquí y ahora quiero que observes un detalle. Todas las pistas de audio tienen una línea horizontal tenue, la ves aquí, que al colocar el ratón sobre ella se convierte en una flecha doble. Esto, pulsándolo y arrastrándolo, nos permite subir o bajar el volumen de dicho clip de audio y nos va indicando con cuántos decibelios estamos modificándolo. Vamos a subirlo más o menos tal y como indica el anterior. A continuación nos vamos a desplazar al final del siguiente clip, aquí, y quiero hacer lo mismo, quiero subirlo, de modo que simplemente localizo esa línea, pincho sobre ella y voy deslizándola hacia arriba, intentándola hacer coincidir con el volumen del siguiente clip. Esto nos va a permitir hacer mucho más homogéneo la transición entre el audio de un clip y el audio del clip siguiente. Bien, una vez aclarado esto, voy a achicar o me voy a alejar con el zoom y a continuación vamos a hablar fundamentalmente de las transiciones. Para poder añadir una transición, esto se puede hacer al principio, al final o entre dos clips de vídeo, es necesario que ambos clips cumplan con la proporcionalidad que definimos en el vídeo anterior, de acuerdo con las dimensiones. Por ejemplo, este es el final del primer clip y este es el principio del segundo clip. Aquí estaría la zona de corte. Pues bien, si queremos añadir una transición, por ejemplo, al principio, en primer lugar, tendremos que venir a la biblioteca de efectos, activarla. Como ves, nos aparecen por un lado una serie de categorías. En estas categorías vamos a centrarnos solo y exclusivamente en transiciones de vídeo. Pulsamos sobre ella y automáticamente en la biblioteca de efectos solamente estamos viendo las transiciones de vídeo. Bien, voy a seleccionar, por ejemplo, fundido con desenfoque y lo voy a arrastrar al principio del clip. Como ves, nos indica mediante un cuadro que lo vamos a insertar y cuando aparezca el cuadro soltamos. Una vez hecho esto, si le damos al play, aunque recuerda que aquí lo vamos a ver en una previsualización y es posible que se entrecorte, pero en la producción final saldrá perfecto. Muy bien. Una vez insertado, si nos acercamos con el ratón, ves que cambia a una doble flecha que indica hacia ambos lados. Estando así, si pulsamos el ratón y arrastramos, podemos decidir cuánto tiempo va a durar esa transición. Por ejemplo, le vamos a poner aquí. Vamos a darle al play. Se entrecorta en la previsualización, pero bueno, ya sabemos que está insertada ahí. A continuación vamos a localizar el siguiente corte. Y ahora lo que voy a hacer es añadir, por ejemplo, un iris diamante de la sección iris, todo esto en las transiciones de vídeo, y lo vamos a arrastrar justo al principio del segundo bloque. Como ves, al ponerlo no ocupa el corte, sino el principio del segundo clip. Y del mismo modo podemos hacer que esto sea más o menos extenso. Vamos a reproducirlo.
Como ves, lo realiza perfectamente, pero su forma de representación es esta. A continuación, en el siguiente corte, vamos a hacer algo muy similar. Voy a seleccionar desplazar y lo voy a poner aquí. Vamos a verlo. Perfecto. Y en este corte vamos a ponerle, por ejemplo, forma estrella. Aquí. Muy bien. Como ves, es muy sencillo. Ahora bien, hay que tener ciertas consideraciones. Vamos a añadir, por ejemplo, triángulo izquierdo aquí. Vamos a reproducir. Perfecto. Sigamos con el siguiente. Y aquí, por ejemplo, vamos a añadir cuadrado. Y si observas, aquí no me deja soltarlo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en realidad, porque estos clips que añadí en el montaje en el vídeo anterior, los añadí específicamente en este formato para que sucedieran este tipo de fallos. Es decir, no cumplimos con las dimensiones que mencionamos y definimos en el vídeo anterior. De modo que al no cumplir ambas imágenes con esa proporcionalidad, no nos permite hacer transición entre ambas, ¿de acuerdo? Deben ser de un tamaño similar o por lo menos ocupar toda el área que hemos definido de nuestra producción. Bien, una vez aclarado esto, vamos a ir de nuevo hacia atrás, vamos a pinchar sobre esta primero, observa, simple y llanamente al hacer un clic sobre ella, voy a cerrar ya la biblioteca de efectos, nos vamos a acercar al máximo y vamos a venir al principio de nuestro montaje. Como puedes observar, si hacemos un clic directamente en la transición, se queda seleccionada. Como ves, al ejecutarlo, realiza dicha transición. Pero aquí hay un tirador que nos permite, digámoslo así, hacer un fade in o un fade out, dependiendo de hacia dónde lo hagamos. Bien, vamos a mostrarlo de forma normal, aunque va a costar. Pero lo podemos mostrar en esa que hemos hecho. Esta, por ejemplo, que se veía perfectamente fluida. Entonces, observa. ¿Ves cómo hace la introducción o la transición de forma homogénea? Si ahora seleccionamos ese tirador y lo ponemos, por ejemplo, aquí a 1, observa la diferencia. Ese tirador realmente, aunque parezca que pertenece a la transición, realmente no tiene absolutamente nada que ver con ella. Voy a ir a un clip de los últimos para ponerte un ejemplo. Voy a seleccionar el penúltimo. Observa que aquí está este tirador. Me lo voy a llevar a un segundo hacia atrás. Ahora voy a seleccionar el último clip. Voy a tomar ese tirador y lo voy a llevar a un segundo hacia adelante. Si lo reproducimos, observa aquí el efecto. Origino un desvanecimiento. Dicho de otra forma, esto me permite hacer fade. Lo mismo ocurre en las pistas de audio. Puedo hacer así. Vamos a ponerlo en un segundo. Y aquí también vamos a ponerlo en un segundo. Y básicamente lo que estamos haciendo es que bajamos la imagen hasta negro durante este tiempo y con el siguiente hemos hecho que desde negro durante ese tiempo vaya a restablecerse. Es algo así como apagarlo y volver a encenderlo, y lo mismo con el volumen, como un fade out y un fade in. Obsérvalo ahora. Bien, es otra forma de transicionado, pero utilizando simple y llanamente esos tiradores del principio y del final, tanto de las pistas de audio como de vídeo, tanto de los clips de audio como de los clips de vídeo. Por otra parte, puedes observar que en el de vídeo solo tenemos ese tirador, pero en el de audio nos ha aparecido un nuevo tirador, y este nuevo tirador, como ves, nos permite hacer una curvatura. Vamos a hacerla así, de tal forma que el efecto producido será una bajada rápida, luego más lenta y luego una subida rápida del volumen. Veamos.
Bien. Si lo hubiéramos hecho al revés, como es lógico, esto lo podemos manejar en todas las direcciones. Vamos a ponerlo justo al revés. Digamos que es una bajada leve, suave y alargada, que baja hasta el final, muy rápidamente después, y luego sube rápidamente y despacio se va estabilizando. Veámoslo. ¿De acuerdo? Bien, una vez aclarado esto, vamos a volver a nuestra primera transición entre bloques. Aquí está, esta de diamante. Y a continuación quiero que observes que en principio la puedo seleccionar, ¿verdad? Pues bien, si la seleccionamos y activamos el inspector, que tenemos aquí a la derecha, como ves, nos ha aparecido un nuevo panel. Este nuevo panel nos permite cambiar la transición por cualquiera de las que ya estuviera, nos permitiría alinearla al centro o alinearla al final o alinearla al inicio, que es donde está realmente, decidir su duración, decidir la cantidad de fotogramas y por supuesto otros datos como borde, color. Por ejemplo, vamos a seleccionar un color rojo. Vamos a añadirle un borde, una cantidad de borde. Como ves, se lo estamos añadiendo precisamente al corte con la imagen. O incluso podríamos decidir un color más relacionado con la propia imagen, como podría ser el amarillo de esta zona. O incluso pulsar en Pick Screen Color, pinchar. Como ves, va cambiando el color del borde dependiendo de en qué lugar coloco el ratón de forma interactiva. Y lo voy a poner exactamente así. Ya está. Pulso en OK y como ves, ahora la transición es mucho más particular y original. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, nosotros tenemos un apartado que se llama Inspector que nos permite modificar lo que tengamos seleccionado, tanto si es un clip de vídeo, como si es un clip de audio, como si se trata de una transición o de cualquier otro tipo de efecto. Bueno, como ves, acabamos de revisar una segunda gama de opciones. Hemos visto cómo variar el volumen individualmente, hemos visto cómo hacer fade in y fade out tanto del audio como de nuestros clips de vídeo y por supuesto hemos visto de qué manera añadir transiciones tanto al principio como al final, así como entre los clips de vídeo que tengamos en nuestro montaje. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. ¡Hasta pronto, Infonauta!